Hola zaragocistas, cuarta victoria consecutiva, bastante trabajada ante el Dense, como fue la semana pasada en Tenerife, con un poco de fortuna, hay que admitir las cosas como son, aunque bueno, también, como siempre, pues hay gente a la que le desagrada que celebremos las victorias. Ya hemos perdido esa condescendencia que nos tenían antes de que bien venir a un estadio con ese ambiente, a un equipo histórico y tal, y mientras tanto pues estar vagando en la mediocridad en segunda división mientras ellos peleaban el ascenso. El partido con el Dense pues era el clásico partido que otros años se hubiera quedado 0-0 o incluso habríamos tenido algún fallo y se habrían llevado los 3 puntos. Hay que tener en cuenta que venían con 6 puntos el Dense y hay que valorar también las 4 victorias que llevamos por lo que cuesta ganar, bien que lo sabemos mejor que nadie en esta categoría, y porque hay 3 equipos en descenso que en teoría iban a estar en la zona alta, pero que ahora mismo están ahí, como Valladolid, Oviedo y Eibar. Por lo tanto hay que valorar siempre cada victoria. Ayer se ganó con un partido poco brillante, pero sí bastante efectivo, no hubo ningún fallo en defensa y en ataque pues se fue efectivo. Marcó Azón, Bakis estuvo cerca, hubo un par de jugadas que pudo pasar la pelota y que tiró, pero yo creo que cuando meta el primer gol, esas jugadas en vez de tirar, intentará buscar a un compañero. Y en la segunda parte pues se jugó mejor que la primera, que se cayó un poco en el juego del Dense, que podemos decir que se marcó un Getafe, en el sentido de venir a defenderse y de atascar en cada jugada. Eso, más que culpa de ellos, que es entendible que vengan como equipo inferior a intentar hacer un partido feo, es culpa del árbitro, que permite ese tipo de juego, que permite que en cada acción te den una patadita, te den un empujón y que no lo cortes con amarillas. De hecho, teníamos más amarillas nosotros que el Dense. En la segunda parte pues se hizo rápido el 2-0 y a partir de ahí pues el partido se acabó, como el día del Villarreal B. Bien, es verdad que nos metimos en algún momento un poco atrás y facilitamos alguna llegada con algo de peligro de ellos. Eso yo creo que hay que evitar, que estos equipos que tienen el partido así se puedan meter en el mismo con una acción aislada, aunque no sé si realmente también a veces nos metemos un poco atrás para que vengan y buscarles al contraataque. Me gustó especialmente Valera por su desborde, por su capacidad de desequilibrio y además con balón, jugando en corto, pues tuvo bastante criterio para mover el balón y saber qué hacer en cada momento. Luego la calidad de Michael Mesa, que cada detalle que tiene su sentido, no es un simple adorno, sino que es una capacidad técnica para dar un pase, para eludir a un adversario, tiene siempre un sentido, no el mero detalle. Y en cuanto al ambiente, pues poco más se puede decir, estaba el estadio lleno. Ahora mismo creo que ya no se puede hacer más gente socio, ahora mismo, a pesar de que algunos llegaron a decir contra el nuevo estadio que es que, mire usted, que el equipo en segunda división es que no tiene interés. Esta gente tiene dos problemas: el primero, que hablan desde la ignorancia, y el segundo son las ínfulas de superioridad moral. Siempre tienen que intentar quedar por encima y hay que tener el principio de prudencia, de no hablar de lo que no sabes. No todo el mundo podemos hablar ni saber de todo. Es normal que temas que además manifiestamente no te interesan, pues no puedes tener los elementos de juicio para poder hacer una aseveración, para que esta gente asevera, ¿no? Sin tacatez, no es que de una opinión sin más, para poder hacerlo. En fin, que llegarán momentos peores, de partidos malos, de derrotas, pero yo veo al equipo muy asentado, muy bien en defensa, con unas alternativas
en ataque, en el medio campo, prácticamente inéditas en nuestra etapa en segunda, con jugadores que podrían ser titulares, que están en el banquillo y que te hacen variar la forma del juego si quieres tener más control del balón, si quieres tener un jugador de desborde, si en vez de jugar con los delanteros tipo 9 quieres jugar con uno un poco más habilidoso. Y eso es un mérito de la planificación de Cordero, que no solo ha fichado muy bien, sino que también ha estado muy bien en algo que es más difícil, como son las salidas. Y esto sin olvidar que, aunque ya hemos fichado muy bien, hay 5 canteranos en el equipo titular: Francés, Nieto, Aguado, Francho y Azón. Quería comentar que Francés ha recuperado su mejor nivel y que esa época que tuvo el año pasado de ser suplente le vino bien para madurar, para hacer autocrítica y toda la capacidad que sabemos que tiene. Es un proceso muy natural en un jugador joven el tener una etapa un poco complicada, que no te salgan las cosas como antes, es un proceso de maduración y lo ha pasado también Francho y luego ha estado a su mejor nivel, lo pasó también Azor y volvió a su nivel y lo ha pasado Francés y ahora vuelve a ser indiscutible y el mejor de la defensa. Vaya bueno.